hablaremos en nuestra primera clase, en nuestro primer encuentro presencial, sobre las fases del proceso penal venezolano. Antes de nosotros ahondar en dentro de qué son las prácticas penales, ¿verdad? Tenemos que disertar para que ustedes estén dentro del contexto mismo, cuáles son las fases que comprende el proceso penal venezolano. En virtud de ello, ahondaremos de que el proceso penal venezolano se compone de varias fases o etapas, como ustedes ya vieron en derecho penal. De acuerdo a nuestro legislador, tenemos la fase de investigación, la fase intermedia, la fase de preparación, la fase de juicio o la fase oral, sentencia y de ejecución. En este encuentro presencial, quiero participarle a todos ustedes de que prácticas penales es donde ustedes van a desarrollar, en términos generales, cómo son las distintas fases que comprende el proceso penal venezolano. Es de allí de que ustedes van a hacer unas visitas guiadas dentro de los tribunales, es decir, dentro del circuito penal ordinario del Estado Táchira. Igualmente van a asistir a un órgano, ¿verdad?, de investigación ciudadana. De allí, como puede ser el CCPC, la Fiscalía del Ministerio Público, y cuál es la secuencia en sí que llevan los distintos órganos cuando tienen una denuncia o cuando hay una flagrancia. Cuando hay una flagrancia, yo tengo que ver qué es lo que yo voy, cómo es que yo voy a trabajar, cómo es que yo voy a ahondar dentro de las fases del proceso penal. ¿Qué significa eso? Que los procesos penales tipificados dentro del ordenamiento jurídico venezolano comprende distintas fases, donde está la fase de instrucción respecto de corroborar si existe o no un delito, si hay elementos de convicción que conforman la existencia de un hecho punible, cómo se desarrolló. Es de allí, respetando los lapsos que ustedes tienen. Igualmente, por otro lado, tenemos la fase preparatoria, tenemos la fase intermedia, tenemos la fase de ejecución, donde se destaca como un papel primordial el fiscal del Ministerio Público y las acusaciones particulares. Cuando nosotros nos referimos o cuando el Código Legislador se refiere a las acusaciones particulares, estamos ahondando en la materia de la querella, ¿verdad? Entonces aquí nosotros, ustedes pueden tomar la precisión de las fórmulas exactas que conlleva el ordenamiento jurídico penal venezolano en torno a las distintas etapas que conforman el proceso penal venezolano. Entonces, y todos los organismos jurisdiccionales que compete. ¿Cuáles son los organismos jurisdiccionales? Organismos de seguridad ciudadana, CICPC, Guardia Nacional, Tránsito, Protección Civil y Bomberos. También donde nosotros tenemos los órganos de seguridad ciudadana, tenemos que ahondar DIGICIN, Policía Nacional Bolivariana, si estamos dentro de nuestra jurisdicción Táchira, la policía de cada estado, Politáchira en estos casos. Entonces, al margen de todos estos procesos, ¿verdad? Nosotros mencionamos cómo se establecen los procedimientos dentro de los cuales y el grado de gravedad que tenga la infracción penal. Es decir, si el fiscal del Ministerio Público cuando recibe la denuncia, ¿verdad? Él establece de que existen, ¿verdad?, elementos de convicción de que le da ese grado de culpabilidad. Él puede en ese instante, mm, puede archivar, él puede acusar, puede solicitar un sobreseimiento, porque el decreto de sobreseimiento lo hace directamente es el juez. Entonces, en ese instante, el fiscal del Ministerio Público desarrolla un papel sumamente importante a la hora de ustedes explorar si existen o no un delito, si existe o no o se corrobora la existencia de un delito. Después de ahondar en una diversidad de investigaciones, ¿verdad? En ese instante, él procede a saber, de acuerdo a la legislación, si alguno de estos, adecuación de estos hechos punibles, pues se encuentran enmarcadas dentro del ordenamiento jurídico penal, es decir, el Código Penal
y como lo señala los procedimientos del Orgánico Procesal Penal venezolano. Si él no consigue culpabilidad, suficientes elementos de culpabilidad, entonces él procede a desestimar la denuncia, que no encuentra tipificación alguna donde haya un delito, un hecho punible, o donde se haya dado un hecho punible, o donde inclusive hay momentos donde se desconoce la persona autora de los delitos. Él tiene dentro de esa fase preparatoria, ¿verdad?, de investigación. Él puede llamar a los expertos, cómo puede dirigirse al lugar de los hechos, pero en ese instante él también puede acusar. Y si él acusa, si consigue suficientes elementos probatorios y de convicción, que diga si realmente esta persona es culpable, esta persona cometió un delito, pues inmediatamente él procede a realizar algo que se denomina actos conclusivos. Dentro de esos actos conclusivos es donde él, la misma palabra y el derecho, quiero que ustedes lo tengan muy claro, el derecho es lógica. Todo eso las mismas palabras refieren actos conclusivos. Son los diversos actos que él hizo durante ese desarrollo de esa preparación, de esos elementos de convicción que él necesitaba buscar. Entonces, él en ese instante, pues, da la definición de lo que él considera si hay un acto conclusivo. El acto conclusivo es si es culpable o no es culpable. Si no es culpable, él solicita al Tribunal de Control que se decrete un sobreseimiento, de acuerdo al establecido en el artículo 300 del Código Orgánico Procesal Venezolano. Quiere decir que no se comentó, que no hubo certeza, quiere decir que hay una parte que dice que a falta también de excusas o eximen causales de justificación y la muerte. Entonces, en todo ese momento, él ve el expediente y él considera, ¿verdad?, que le está ajustado a que el juez solicite un sobreseimiento. Solamente existe en nuestra legislación cuatro ordinales para que el juez y el fiscal del Ministerio Público se puedan ajustar a que de esos cuatro ordinales existe un sobreseimiento. Se debe decretar un sobreseimiento. Para aquellas personas que no saben, el sobreseimiento es la finalización anticipada de un proceso, porque no se consiguieron suficientes elementos de convicción y probatoria que demuestren la culpabilidad del sujeto. Bien, ahora, si hay una acusación, entonces ya inmediatamente el fiscal del Ministerio Público o la vindicta pública procede a enviar, y también hay que verificar si fue una flagrancia, ¿verdad?, a que le realicen una audiencia de imputación. Luego, de acuerdo a los laxos, una audiencia preliminar y de ahí, pues hay una serie de condiciones, si hay una suspensión condicional del proceso, si se va directamente a juicio, si la persona admite, mire, hay una admisión de los hechos, pues todo esto viene a redundar cómo se establecen las distintas fases. Luego viene la fase de juicio y luego viene la fase de ejecución. Dentro de estos términos que estamos consolidando en la unidad número uno, que es el día de hoy, estoy estableciendo las condiciones que simboliza prácticas penales. ¿Por qué? Porque su mismo nombre lo indica, son prácticas. Ustedes van a ir ya, vamos a decir, adentrándose dentro de ese tecnicismo jurídico y dentro de la esfera del mundo profesional, en virtud de que ustedes van a materializar esa asistencia a los tribunales, o mejor dicho, al circuito judicial penal ordinario, donde ustedes van a poder tener ese encuentro, esa interacción, ese feedback directamente con los jueces de la República. En este caso, estas visitas guiadas siempre vamos a decir, van a conocer la ubicación de los tribunales de control, que actualmente en nuestro estado Táchira son 10. También a presenciar una audiencia de juicio donde ustedes van a poder pernotar de una manera más cercana cómo es que se desarrolla una apertura o una continuación de juicio.
Generalmente cuando hay una continuación de juicio, se escuchan expertos, se escuchan testigos, es donde está, básicamente se desarrolla la valoración probatoria, porque en una audiencia de apertura es el único instante en la fase de juicio donde el imputado dice si lo cometí o no. El Código Orgánico Procesal Penal venezolano es claro y enfático al mencionar, ¿verdad?, de que en ese instante, solamente en la apertura, él dice, a menos que el juez establezca ya vamos a decir así, en su sentencia, ¿verdad?, si esa persona le es posible decretarle también un sobreseimiento. Entonces, en pocas palabras, en este encuentro, yo quisiera que ustedes realicen, vamos a decir así, los voy a mandar a desarrollar a través de un ensayo las distintas fases del proceso penal venezolano. Pero no es un copiar ni un cortar, sino es leerlo y ustedes entenderlo en base a lo que el legislador establece dentro del Código Orgánico Procesal Penal venezolano. Porque es de allí donde ustedes van a ahondar en el caminar del mundo profesional del derecho penal, ¿verdad? Porque esa es la base, la fase que incluye el proceso penal venezolano. Es de allí donde se les abre a ustedes una visión, ¿verdad? Donde se les vislumbra a ustedes cómo es ese porvenir, donde ustedes van a poder ejercer y van a poder darle libertad a muchos privados, ¿verdad? Entonces, sin más preámbulo, pues yo los invito en los próximos días, vamos a establecer una visita guiada a los tribunales de la República y al Ministerio Público, con el objeto de que ustedes exploren cómo es esa investigación criminal, en qué se basa, cómo es que yo la desarrollo, cómo me adentro dentro de ese proceso de investigación criminal, cuáles son esas técnicas que establece. ¿Por qué? Porque ese proceso de investigación consta de varias fases. Tenemos la fase de preparación, tenemos la fase de recopilación de información e identificación si existe o no una perfecta adecuación dentro de lo que se encaja como un delito, ¿verdad? Y también se hace un análisis y una evaluación sobre sobre las pruebas recopiladas. Es de allí de que cada fase desempeña un papel crucial en el éxito de una investigación criminal, asegurando en este instante que los investigadores tengan un proceso estructurado para recopilar pruebas, para analizar datos, para formular muchas veces teorías y en última instancia construir un caso sólido sobre un sospechoso. Se hace la materialización, se reestructura como fue la escena del crimen. Entonces ahí es donde se recopilan las pruebas. Pero ¿cómo ayudan las investigaciones a descubrir, por ejemplo, si es una investigación financiera, un fraude o un engaño, de acuerdo a conexiones ocultas? Es de allí de que actualmente, porque tengo que ponerlos en un contexto actualizado, existe algo que se llama el derecho procesal telemático, donde ahora los jueces van a poder sentenciar a través de la IA, a través de la inteligencia artificial, y donde ahora, ¿verdad?, a través de los avances tecnológicos, la medicatura forense va a poder desarrollar aún más con especificidad las pruebas forenses. Es de allí que es muy fácil detectar a través de correos electrónicos, a través de los WhatsApp, a través de los vaciados telefónicos. Yo puedo agarrar un WhatsApp previa autorización de un juez y solicitar un vaciado. ¿Cómo se determina o cuáles son las evidencias que tiene la aceptación de esa investigación? ¿Por qué? Porque es importante que ustedes entiendan o que ustedes tengan en cuenta o en claro la perfecta adecuación de las dudas jurídicas acerca de lo que se llama hoy día el derecho virtual, porque ya se adentró dentro de las fases del proceso penal, ya los tenemos dentro de las fases del proceso penal. Y hay muchas diferencias en qué significa un juez de control, también un juez de juicio, cuáles son las fases que ellos determinan en el momento de la preparación
de la celebración de una audiencia preliminar. Entonces, en ese momento, a través de distintas averiguaciones, se constituye un hecho delictivo y las personas autoras y las personas implicadas dentro de ese derecho. Entonces, es de allí como nosotros establecemos la parte de la valoración de las pruebas, a través de las pruebas testificales, a través de las pruebas documentales, también el desarrollo que tienen las personas que son víctimas, porque hay distintos tipos de víctimas. Entonces, en las fases del proceso penal y dentro de nuestra unidad programática encontraremos la estructura del proceso penal venezolano. Pero más de encontrar la estructura es materializarla, es que ustedes la vivan, es que ustedes la sientan, es que ustedes participen como futuros profesionales del derecho dentro de ese vamos a decir así, dentro de esa dosimetría penal, dentro de ese cálculo penal que ustedes van a tener. Entonces, yo los invito a que ustedes se adentren dentro de la estructura de las fases del proceso penal venezolano, recordándoles de que en la fase preparatoria encontramos al juez de control, donde tenemos una audiencia de presentación de las 48 horas, que en la fase intermedia tenemos al juez de control, pero en la audiencia preliminar, que en la fase de juicio tenemos al juez de juicio, pero en la audiencia del juicio oral y público, que en la fase de ejecución tenemos al juez de ejecución en la supervisión de la ejecución de la pena y también tenemos la fase de los recursos donde se establecen las cortes de apelaciones y los recursos de casación. Entonces es importante que ustedes pues estén ya, vamos a decir, inmersos dentro del mundo del proceso penal para que ustedes estén ubicados dentro de la conceptualización que establece cada fase del proceso penal venezolano y donde hay una revisión de una producción acumulada dentro de las decisiones de las personas detenidas, de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, los derechos que presentan. eh, por ejemplo, uno de ellos es que una persona detenida tiene que ser presentada en un lapso máximo de las 48 horas, porque si no se presenta en ese lapso se estaría violando el derecho, el debido proceso. ¿Qué es el debido proceso? Ustedes ya deben saber de que está establecido en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde una persona no puede ser presentada ante un juez sin la asistencia de un abogado, donde una persona tiene derecho de ser juzgada por sus jueces naturales. ¿Qué significa esto? Bueno, para darles una, vamos a decir así, refrescar nuestra memoria, los jueces naturales son aquellos donde vamos a decir, donde se cometió el hecho delictivo, el delito. Por ejemplo, una persona lo comete en Caracas, debe ser presentado en Caracas, no puede ser presentado en Táchira. Pero ahora, con las audiencias telemáticas, ¿verdad? Si una persona vamos a decir así, la detienen en Caracas, pues la presentan a un tribunal de control de Caracas, pero celebran una audiencia telemática con el juez de San Cristóbal. Es decir, de que él lo revisan en el sistema y él aparece solicitado con una audiencia y con un delito. Y entonces inmediatamente se notifica al Tribunal de Táchira que lo va a juzgar y se celebra una audiencia telemática. No es como antes, cuando nosotros teníamos el Código de Enjuiciamiento Criminal, que hacían, de acuerdo al término de la distancia, un órgano de seguridad ciudadana duraba 10 días, 10 15 días en trasladar al detenido hasta Nueva Esparta, por decir algo, hasta Margarita. Ahora no. Ahora con la innovación de las tecnologías, pues nosotros tenemos esa, vamos a decir, esa facilidad para conectarnos y celebrar audiencias. Esto quiere decir de que se está dando una luz dentro de la fase del proceso penal venezolano y dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el artículo 49 del debido proceso. Entonces la persona está siendo básicamente atendida dentro de sus derechos. Es de allí de que, bueno, en torno a toda esta fase de investigaciones, de preparación, de la fase intermedia, donde ustedes deben desarrollar un ensayo, no más de 2 hojas, de acuerdo a las normas,
y explicando, pero con las palabras de ustedes, ¿qué entienden ustedes por las distintas fases del proceso penal venezolano? Para mí ha sido un grato placer estar en el día de hoy y ya cerrando nuestro encuentro presencial, nuestro primer encuentro presencial, los invito, ¿verdad?, a que se comuniquen a través del móvil, que yo se lo dejaré por la plataforma Moodle, y cualquier inquietud que ustedes tengan, estoy a su completa disposición. Y sin más preámbulo, muchísimas gracias por la atención dispensada en el día de hoy y se despide de ustedes la profesora Ida. Que tengan todo un feliz día.